Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes, día 12 de diciembre y el día viene, bueno, con temperaturas bastante cálidas para lo que toca, incluso yo diría con calor para algunas zonas de España, porque ayer en Murcia y hoy también van a volver a repetir los 28 grados. Esto significa el poder tomarse el aperitivo, la comida en manga corta, tomando el sol, con una temperatura primaveral, no, con una temperatura veraniega. Bueno, calor, como les digo, en algunas zonas de España, donde las temperaturas van a seguir hoy bastante altas para ser diciembre, y lluvias de la mano de un nuevo frente que entra por Galicia. Ese frente va a dejar lluvias débiles, sobre todo en el área cantábrica, en Castilla y León, en La Rioja, en Navarra y también en Aragón. Las lluvias podrían llegar a final de la tarde al sistema central. En cuanto a las temperaturas, van a bajar hoy un poquito las temperaturas del Cantábrico, aunque se van a seguir acercando a los 20 grados en Santander o en Bilbao, e incluso pueden llegar a ser más altas en todo el sureste. Les recuerdo los de Murcia, pero también en Canarias, hoy además temperaturas elevadas. En Madrid no, en Madrid algo más de frío, pero muy aceptable para esta época, 14 grados de máxima, en Barcelona 21, en Bilbao 18, en La Coruña 17 y en Valencia esperamos para hoy 26 grados de máxima. ¿Cómo viene la jornada? ¿Cómo viene el día? Bueno, pues viene con el Consejo de Política Fiscal y Financiera de Hacienda. Ayer con los gobiernos regionales fue la reunión. Hubo bastante crispación, hubo una gran ausencia que fue la de la consejera de Economía de la Generalitat de Cataluña. Dijo que no iba porque ahí no se toman decisiones y que son simplemente sesiones informativas condicionadas. Todos los líderes regionales del Partido Popular dijeron que de lo que querían hablar era de esa autonomía o de esa financiación singular para Cataluña, pero sin embargo María Jesús Montero dijo que no, que eso no tocaba y que de eso no había habido ninguna reunión bilateral con Cataluña. Que no ha habido ninguna reunión bilateral de modelo de financiación autonómica o que tenga que ver con la financiación autonómica en Cataluña. Si lo que ha dicho la consejera es que su pretensión, así manifestada siempre, es que quiere que haya esas reuniones, pues eso es lo que habrá dicho. Pero desde luego no ha podido decir que ha habido reuniones, al menos con el Ministerio de Hacienda. La autodeterminación fiscal y la condonación de parte de la deuda de la región con el FLA estuvieron encima de la mesa por iniciativa de los representantes autonómicos, pero no porque la ministra María Jesús Montero lo pretendiera. La vicepresidenta cuarta del Ejecutivo convocó a las autonomías a un consejo técnico en búsqueda de un acuerdo que limite al 0,1% el techo de gasto de las comunidades autónomas, lo que ha generado la lógica rebelión de las autonomías del Partido Popular. La ministra dejó fuera del orden del día esa reforma de la financiación autonómica que lleva parada desde el año 2014 e insistió en que no ha habido negociaciones bilaterales del Gobierno con Cataluña. Hoy en la entrevista Capital, en torno a las 8:30 de la mañana, tendremos la oportunidad de charlar con Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía. Que nos cuente ella cómo fue ese consejo y cuáles las propuestas que se pusieron sobre la mesa para esa reforma de la financiación autonómica y cuál ha sido la propuesta concreta también de Andalucía. Pero hay más cosas, por ejemplo, el tema de los costes laborales. ¿Sabía usted que el coste laboral por hora trabajada ha subido un 5,4% interanual entre julio y septiembre? Encadena 9 trimestres de alzas consecutivas provocadas por dos cosas. Uno, la mejora de los salarios y dos, las subidas de las cotizaciones sociales. Trabajo plantea un nuevo impulso al salario mínimo del 4%, algo que rechaza la patronal y algo que rechazan también los sindicatos. El aumento de esta retribución seguirá tirando al alza de los costes laborales de las empresas y esto será un nuevo golpe para la competitividad de los negocios que va a lastrar su capacidad para atraer talento y también para atraer empleo. Mientras, en los mercados financieros, la bolsa pues optó ayer por el esperar y ver.
El selectivo español se desmarcó de los ligeros avances del resto de los índices de la zona euro, muy pendientes hoy del IPC en Estados Unidos y de los mensajes de los bancos centrales, y se agolpan las previsiones de bancos de inversión y de gestoras internacionales de fondos de inversión. Bank of America ayer aconsejaba infraponderar las bolsas española e italiana para 2024 debido al previsible peor desempeño del sector bancario. Sin embargo, aconseja sobreponderar el defensivo mercado de acciones suizo, y también presentó previsiones Janus Henderson. Dice que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo han terminado de subir tipos de interés y que los comenzarán a bajar en 2024. En renta variable apuestan por compañías de calidad pero con valoraciones atractivas y detectan oportunidades para invertir en salud y en defensivos para la primera parte del año. Hay mucho más. El día está en marcha. Es martes. Gracias, bienvenidos. Vamos con titulares. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Las bolsas cotizan con subidas este martes a la espera del dato de inflación del mes de noviembre en Estados Unidos. Una cifra que se va a conocer a las 2:30 de la tarde hora española, después de que en octubre el IPC allí en Estados Unidos se redujera medio punto hasta el 3,2%. Pendiente de ese dato, los futuros allí en Estados Unidos vienen subiendo casi un 0,1%, algo más, en torno al 0,15%. Están subiendo los futuros aquí en Europa. Las bolsas asiáticas, madrugada también de ganancias. La bolsa de Shanghái arriba un 0,4%, un 0,1% al cierre ha ganado el Nikkei de Tokio y casi un 1,5% de subida para el Hansen de Hong Kong. En la agenda económica del martes, además, la Reserva Federal comienza hoy su reunión de política monetaria, y en cuanto a referencias, vamos a conocer la encuesta ZW de confianza inversora en Alemania. Allí ya hemos conocido los precios mayoristas de noviembre, que caen un 0,2%, y en el Reino Unido el dato de paro, que baja en 12.000 desempleados en el mes de noviembre. La tasa de desempleo se mantiene en el 4,2%. El Consejo de Ministros aprobará hoy el techo de gasto de 2024. Es el límite de gasto no financiero junto a los objetivos de estabilidad presupuestaria. Son el primer paso de cara a la elaboración de los presupuestos del año que viene, que el Gobierno quiere tener listos antes de que termine el primer trimestre. Desde Hacienda amenazan con recortar el margen fiscal de las comunidades si el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría, tumba la senda de déficit. Es que esta es la diatriba. Es que esta es la cuestión que tienen que plantearse los partidos políticos. Si no tienen 0,0 ayuntamientos, 0,1 comunidades autónomas, se van al 0,2 de superávit y al 0,0. Las comunidades, el Partido Popular va a votar eso. Yo tengo mi duda, confío en que no vaya a votar eso, porque es tirarse piedra a su propio tejado, pero evidentemente esto no se trata, ¿no?, de hasta que Lo anunciaba María Jesús Montero tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que fijó el objetivo de déficit de las comunidades el año que viene en el 0,1%, lo que supone concederles una décima más que el año pasado. Un encuentro del que salían con preocupación las regiones gobernadas por el Partido Popular. Javier Fernández Carriedo es el consejero de Economía de Castilla y León. Yo creo que la sensación es de mucha preocupación, porque hemos querido hablar de financiación autonómica, hemos querido hablar del trato favorable en algunos acuerdos a alguna comunidad autónoma, y sin embargo no se ha hablado de eso, y tenemos la sensación de que los temas importantes, los temas vitales para la financiación de las comunidades autónomas, para la financiación de los servicios públicos, no se está hablando en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, sino se está negociando fuera, y luego se nos quiere imponer al resto de comunidades autónomas, y nosotros queremos participar. Más cosas. La ley de amnistía comienza este martes su trámite en el Congreso. Que previsiblemente saldrá adelante con el voto a favor de la mayoría de la Cámara. Una ley que no va a defender hoy en el Congreso Pedro Sánchez, que ha ofrecido a Alberto Núñez Feijóo 3 fechas para reunirse antes de que termine el año, para hablar de financiación autonómica, de la reforma del artículo 49 de la Constitución y de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En Dubái termina hoy la COP28 y lo hace con división en torno a los combustibles fósiles. Sí, porque la presidencia de la Cumbre del Clima propone en el borrador final reducir el uso de combustibles fósiles, pero no eliminarlos, algo que rechazan entre otros la Unión Europea y España. Teresa Rivera es la ministra de Transición Ecológica. Creo que la mayor parte de las cosas que aparecen en él forman parte de lo que implícitamente hemos respaldado ya.
Y si queremos que de verdad marque un cambio de tendencia, necesitamos ser mucho más explícitos. Por supuesto que primero necesitamos reducir las emisiones, reducir la presencia de combustibles fósiles para poder prescindir de ellos, pero me parece que tal y como aparece redactado dice muy poco, añade muy poco a lo que ya tenemos recogido en el Acuerdo de París. Por tanto, nuestra batalla hoy va a ser mucho más precisos, marcando fechas, marcando porcentajes, marcando la necesidad de empezar por el carbón. En Argentina, el nuevo ministro de Economía, Luis Caputo, anuncia este martes el primer paquete de medidas económicas del nuevo gobierno. Que estarán marcadas por un fuerte recorte presupuestario para que Argentina no gaste más de lo que ingresa. El portavoz del gobierno, Manuel Adorni, anunciaba que se requerirá la presencialidad plena de los funcionarios y que se revisarán todos los contratos públicos. Se habló de la necesidad de un armado de inventario general, no solo de bienes, sino no solo de recursos físicos, sino también un inventario con el estatus de todo el personal de la Administración Nacional. Se van a revisar cada una de las contrataciones, por supuesto en virtud de encontrar contrataciones irregulares, y se va a revisar cada uno de los contratos que hay vigentes en cada uno de los ministerios. Trabajo propone a los agentes sociales subir el salario mínimo un 4% el año que viene. Hasta los 1.123 euros. Lo hacía en la segunda reunión con los agentes sociales, que terminó sin acuerdo, ya que los sindicatos quieren que el incremento del salario mínimo sea del 5%. Fernando Luján es el vicesecretario general de Política Sindical de UGT. Esta es la propuesta de la patronal. 3 más 1 suman 4. Por lo tanto, la propuesta del Gobierno asume la petición de la patronal. Desde Hacienda rechazan además actualizar los contratos públicos con el salario mínimo, como piden los sindicatos y la COE. En clave empresarial, un jurado de San Francisco determina que Google violó las leyes antimonopolio con su plataforma Play Store. Considera que perjudicó a los intereses de desarrolladores de videojuegos como Epic Games, así como a sus usuarios. En cuanto a empresas, es noticia también IAG, porque ya ha notificado a Bruselas la compra de Air Europa y prevé recibir su visto bueno en 2024. Y Telefónica, porque los sindicatos rechazan las salidas forzosas que propone la compañía en el ERE que va a llevar a cabo y piden una reducción del número de afectados. Y en el exterior, la Cámara de los Comunes de Reino Unido vota hoy el proyecto de ley sobre asilo e inmigración. El nuevo intento del gobierno británico de enviar a Ruanda a inmigrantes en situación irregular, con la amenaza del ala más dura del Partido Conservador de votar en contra, algo que podría poner en riesgo incluso la continuidad de Rishi Sunak al frente del gobierno. En Washington, Joe Biden recibe hoy al presidente ucraniano Zelensky en la Casa Blanca, mientras los partidos debaten sobre el envío de más ayuda a Ucrania. Y en Oriente Medio, el ministro de Defensa de Israel asegura que seguirán en Gaza solo hasta que terminen con Hamás. Israel tomará cualquier medida para destruir a Hamás, pero no tenemos intención de estar permanentemente en la franja de Gaza. Solo nos ocupamos de nuestra seguridad y la seguridad de nuestros ciudadanos a lo largo de las fronteras con Gaza y otros lugares. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tan, tan, tan. ¡Tan, tan! La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kyonansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com.
La experiencia más mágica de esta Navidad está en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 30 de noviembre al 5 de enero, talleres navideños, visita especial de Papá Noel y Rey Mago, portal de Belén y empaquetado de regalos gratis con papelorio. Brilla en la Navidad más mágica en Arturo Soria Plaza. Más información en arturosoriaplaza.es. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¿Buscas plan para Nochevieja? Falling Leaves tiene el plan perfecto. Cena especial, DJ hasta las 5 de la mañana y concierto de la década prodigiosa. Falling Leaves, Plaza de Manuel Becerra 12, primera planta, parking gratuito. Infórmate en el 616 14 57 59. Solo mayores de 18 años. Radio Intereconomía les desea felices fiestas. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Tertulia Capital, aquí en Radio Intereconomía. Me acompaña Aurelio García del Barrio. Aurelio, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo vas? Todo bien, todo bien. Sí. De martes. Sí. ¿Preparando ya los turrones, los polvorones y demás o no? Estamos ya en Navidad y ya pasa otro año. Bueno, si es que esto va volado. Me acompaña Gonzalo Garnica. Garnica, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. ¿Estoy preparando los regalos para los niños, para los pequeños de la casa? Sí, claro. Sí, claro, se lo pasan pipa, ¿no? Sí, Cuando hay niños en casa, la verdad es que uno disfruta de otra manera. Sí. Se viven mucho más las vacaciones de Navidad es cuando pura tienen ilusión. niños cerca, sí. Y qué inocencia, ¿eh? Y Eduardo Abad. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Y tú acabas de aterrizar de un largo puente o acueducto? No, de corto puente. Además, ¿de corto? Me visitó mi querido amigo el virus del COVID. Ah, sí, no me digas, ¿otra vez? Sí, otra vez. Yo pensaba que había desaparecido, la que ya estaba por uvas. La quinta vez que cojo el COVID. No me digas. Estoy abonado. Bueno, bien, pero estás bien, ¿no? Estás bien. Sí, ¿Y has fantástico. estado dónde? ¿Te has ido por ahí? A la Alsacia. ¿Y qué tal? Bien, a hacer mundo. Oye, ¿por qué me lo recomendarías? Dame dos... Hombre, es fantástico. Las Navidades en Alsacia es lo más bonito que hay en Europa. Muy recomendable. Además, Francia, Bélgica, Suiza, Alemania, toca todos los palos. Fantástico. Bueno, pues nada. A los que les gusta el frío, para allá, que se vayan. Yo soy más de calorcito y de chanclas. Oye, tenemos muchas cosas sobre la mesa. Enseguida vamos a ir con el tema del malestar que hay en todas las autonomías con el trato que está teniendo el gobierno a Cataluña y con esa financiación singular para Cataluña. Pero antes hay un tema que nos preocupa mucho, que es el tema de los costes laborales. Lo contábamos esta mañana. Resulta que el coste laboral por hora trabajada ha subido un 5,4% interanual entre julio y septiembre. Ha subido por dos motivos. Primero, por la mejora de los salarios y dos, por las subidas de las cotizaciones sociales. Y ahora encima de la mesa tenemos una propuesta de subida del salario mínimo interprofesional. Esta es la propuesta de la patronal. 3 más 1 suman 4. Por lo tanto, la propuesta del Gobierno asume la petición de la patronal. Es Fernando Luján, que es el vicesecretario general de Política Sindical de UGT. Ayer reunión con los agentes sociales, terminó sin acuerdo. Los sindicatos quieren que esa subida sea del 5%. Aurelio, ¿cómo ves la subida? ¿Cómo ves el encarecimiento de los costes laborales? ¿Por qué? ¿Consecuencias? Y ahora la subida del salario mínimo. Bueno, hay una realidad y es que, ya lo hemos dicho muchas veces, que es verdad que hay que recuperar poder adquisitivo con los salarios. Y más después de épocas complicadas que hemos tenido, como la pandemia y después el tema de la situación inflacionaria que tenemos. Pero la pregunta es
¿cuándo es el momento adecuado? Y seguramente el momento adecuado pues no sea ahora mismo, donde nos enfrentamos a una desaceleración ya en este año 2023 y vamos a seguir desacelerando la economía en el 2024, no solamente en España, sino prácticamente en todo nuestro entorno, por lo menos con crecimientos muy pírricos, donde en Europa vamos a ver esta inflación el año que viene. Por lo tanto, la pregunta es si es el momento adecuado. Obviamente no suben solamente los salarios, sino que suben también las cotizaciones. Al final el efecto neto para el empresario pues tiene una significación. El otro día escuchaba una persona que tenía en la televisión que tenía una pequeña empresa de construcción. Claro, y es que pensamos siempre, el empresario pensamos en las grandes empresas, porque el tejido empresarial español estamos hablando de pequeñas y medianas empresas. Y este hombre decía, es que yo no tengo capacidad y además este tipo de cosas a mí lo que me supone es que no puedo contratar. Por lo tanto, a lo mejor no podemos arriesgar a decir que perdemos puestos de trabajo, pero sin duda no creamos puestos de trabajo por este tipo de situaciones. Y con el salario mínimo, bueno, pues tampoco entiendo por qué no se puede llegar a un acuerdo cuando ya la patronal está ofreciendo un incremento de salario de un 3%. Entonces, bueno. Eduardo pone caras. No, caras no. Estamos en lo de siempre. Al final parece que la subida de los salarios va a restar productividad, va a restar contratación, va a restar competitividad económica de las empresas, y la última subida salarial que hubo con la reforma, evidentemente llevó consigo mejores salarios, llevó consigo más contratación, más estabilidad laboral y mejores contratos. La economía está en una situación, la economía española, no hablemos de futuros, la economía española hoy sigue estando en una posición mejor que la del resto de Europa, pero seguimos teniendo salarios más bajos. Y la realidad es que, bueno, la patronal, yo cuando la patronal de entrada me ofrece un 3, esto es como el juego del póker, ¿no? Al final, si me ofreces un 3 es que estás dispuesto a llegar un poco más. Y los sindicatos, lógicamente, mi querido amigo y compañero Luján, pues está en lo cierto. El gobierno está, poniendo encima de la mesa lo mismo que pone la patronal. Yo creo que es el momento, y parece que nunca es el buen momento, pero yo creo que es el momento de que los salarios suban. Fijaros, el tejido productivo de nuestro país, el 90% es de pymes autónomos, mayoritariamente autónomos. Pero mayoritariamente autónomos, que son 3.337.000, que tan solo 400.000 tienen trabajadores a su cargo. O sea que estamos hablando de que mayoritariamente los trabajadores en este país están albergados en una empresa o una microempresa, vamos a llamarle una pyme. Para los autónomos no es ningún problema el salario mínimo interprofesional. Estamos hablando de 1.100, no llega a 50 euros, el que se quiere poner, o el que los sindicatos quieren poner en marcha. Y estamos hablando que, fíjate, en Madrid, los supermercados, por ejemplo, están pagando todos los supermercados por debajo, los supermercados, que son los que se están haciendo el agosto, en pleno invierno, siguen sin querer poner los salarios adaptados al salario mínimo existente hoy. El de hoy, no el que quieren poner en el futuro. Y para eso se le monta y se va a poner, evidentemente una protesta, una huelga, pues en las próximas fechas de Navidad. Precisamente por eso, porque las grandes empresas siguen recaudando, siguen haciendo acopio de beneficios, y sin embargo no se repercute, es decir, no se redistribuye la riqueza. Pero no quiero interrumpir a Garnica, pero en ese sentido, por ejemplo, Mercadona lo que está proponiendo es ligar los salarios no a la inflación, sino ligarlos a los resultados de la compañía, en definitiva a la productividad, que me parece estupendísimo, ¿no? Los empleados se comprometen más con el desempeño de la compañía y por lo tanto mejor para todo el mundo, mejor para ellos y mejor para el empresario. O sea que creo que hay otro tipo de... No es en el Mercadona precisamente donde tienen el problema. No, pero te quiero decir que hay fórmulas que pueden ser mucho más atractivas. Perdón, Garnica. Sí, no, yo siempre que se trata de este tema empiezo diciendo que la base de partida, y es que se dice que la Carta Social Europea, que es un texto de la máxima importancia, que es la Constitución Europea en materia laboral, vigente en 47 países de Europa, es decir, mucho más que en la Unión Europea, pues como decía, se dice que la Carta Social Europea exige que el salario mínimo sea el 60% del salario medio, y entonces esto es simplemente falso. Basta con pinchar en Google Carta Social Europea, BOE,
y te sale el facsímil de la Carta Social Europea, que tiene unos 28 artículos y que se lee en muy pocos minutos. Y la Carta Social Europea no dice nada de que el salario mínimo tenga que ser el 60% del salario medio. Es más, la Carta Social Europea no exige que los países tengan establecido un salario mínimo. Es más, buena parte de los países europeos no tienen establecido un salario mínimo. No la mayoría, pero sí una buena parte. Es más, los que no tienen establecido salario mínimo son los que se consideran más justos socialmente. Por ejemplo, los nórdicos. Por ejemplo, Italia. Por ejemplo, Suiza. Y hay algunos otros. Entonces, ¿qué dice la Carta Social Europea sobre los salarios? Es el artículo 4. Dice simplemente, ni más ni menos, que el salario del trabajador tiene que ser suficiente para que él y su familia lleven una vida digna. Aunque aquí a veces eso se traduce como decente, ¿no? Por lo tanto, eso de que es una exigencia de la Carta Social Europea. No, mire usted. No, bueno, es que es una interpretación que hizo el Consejo de Europa. Ah, bueno, a lo mejor. Instado por el Comité de Derechos Sindicales de no sé qué, sí, estupendo. O sea, puede haber 7 millones de instituciones que digan que tiene que haber un salario mínimo y que tiene que ser el 60% del salario medio, pero desde hecho no es la Carta Social Europea quien lo dice. Entonces, empecemos por ahí. En segundo lugar, sería maravilloso que los salarios pudieran crecer lo que diga el Boletín Oficial del Estado. Entonces, no ponga usted 1.123 euros por 14 pagas, póngame usted, por favor, 10.000 euros, que me quiero comprar un Ferrari. Sí, 800, pero es que el problema es que los salarios tienen que estar acorde con lo producido por esos salarios. Y si se desvincula el salario que se paga a las horas que se trabajan y a la productividad de ese puesto de trabajo, pues entonces caemos en el más absoluto de los absurdos. Ahora mismo el salario mínimo que proponen los sindicatos son 1.123 euros por 14 pagas, que es igual a 1.300 euros al mes, más otros 300 y pico euros de cotizaciones sociales. Ahora mismo nos encontramos que un dueño de un restaurante que quiere contratar a un chico de 17 años para que le barra el suelo y le haga recados y tal, le cuesta 1.700 euros al mes. Esto es lo que también explica que haya casi un 30% de desempleo juvenil. Rápido, Eduardo. La Carta Social Europea hace la recomendación, no dice que tiene que ser, pero sí es cierto que hace la recomendación de que el salario tiene que ser superior al 60% del salario medio. No, que no lo pone en la Carta Social Europea, Eduardo. Pero es igual, independientemente de eso, Guernica, no podemos tener salarios en supermercados a día de hoy de 1.000 euros trabajando 8 horas al día. Me parece que es indigno para las personas. Me da igual que barran el suelo, me da igual que sean reponedores, me da igual que sean cajeros o cajeras. Me parece que Eduardo, salarios de 1.000 euros por 8 horas ¿En de dónde? trabajo, ¿En Madrid? ¿En el País Vasco? No, perdona. Ahora mismo en Ávila el salario mínimo establecido es en la provincia de Ávila el 92% del salario mínimo. Los convenios colectivos en Canarias es el 87%. Perdona, Guernica, los salarios colectivos en Madrid, los convenios colectivos en Madrid de comercio están sin modificar y sin negociar desde hace 6 años. Tienen un salario en el convenio colectivo por debajo del salario mínimo. Claro, porque el salario mínimo ha crecido un 60%. Infringiendo la ley, cuando además tú sabes perfectamente que los grandes beneficiados de esta época que hemos pasado de gran inflación han sido, entre otros, las grandes cadenas de distribución, que son los que han acumulado riqueza y los que han acumulado auténticas barbaridades desde el punto de vista de las ganancias. Yo creo que tenemos que tener un poquito de sensatez en la redistribución de la riqueza de las empresas. O sea, este debate yo creo que, lo hemos tenido además más veces aquí. No, pero digo que este debate, o sea, no voy a entrar en defender a las grandes cadenas de distribución. Sé que me da igual. No sé si el Corte Inglés le van muy bien las cosas. Hace 30 años era la primera empresa de España, ahora no está ni siquiera entre las 50 empresas mayores, ni en beneficios, ni en capitalización. Con lo cual, no sé qué tal habrá ido por decir... Garriga, aquí el problema no es el del señor que tiene el que tiene un restaurante. El señor que tiene un restaurante ya paga por encima del salario. Por un poco de paz que nos vamos a publicidad. Pero el problema no está en las grandes cadenas de distribución. Estoy de acuerdo. Es que, claro, dices, el Santander gana mucho dinero,
BBVA, Mercadona, es que gana mucho dinero, sí, pero es que el problema no está en ese tipo de empresas. Es que a quien esto le hace daño no es a esas empresas que además tienen muy pocos trabajadores, si es que tienen alguno con el salario mínimo interprofesional. El problema le viene a las pequeñas y medianas empresas, al tipo que tiene una tiendita en la esquina. Pero es que el que tiene la tienda en la esquina de verdad, que os lo dice, el que tiene una tienda en la esquina, ya paga por encima del salario mínimo, pero desde hace mucho. Voy a publicidad y vamos con el tema de la financiación autonómica y vamos también con la COP28. Son dos temas que quiero tocar hasta que termine la tertulia. Nos va a dar tiempo, vamos. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta depamfans.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza y conocimiento. Veo una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita L. Ya lo sé, letras del tesoro. Si mires donde mires, ves letras del tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Silestone presenta la nueva serie Le Chic. 6 nuevas propuestas cromáticas para tu cocina o baño con patrones veteados y acentos metálicos. Le Chic es elegancia y gusto refinado, mostrando el Silestone más sofisticado y sostenible con la tecnología Hybrid Plus. Silestone, la superficie mineral híbrida by Cosentino. Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. Tendrás jamón, ¿no? El jamón sí, de siempre, sí. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. Qué maravilla. O sea, ¿cómo me apetece un bocata de legado ibérico? Mejor que sean dos, ¿no? Que sean dos, sí. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Ayer lunes, primera reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que el Gobierno convoca en año y medio. Hacienda trató de apaciguar los ánimos ofreciendo una financiación autonómica récord para el año 2024 y suavizando sus objetivos de déficit. Los consejeros regionales del Partido Popular en bloque, secundados por el socialista de Castilla-La Mancha, cargaron contra la negociación bilateral entre el Gobierno central y Cataluña. Y María Jesús Montero insistió en que no había ningún tipo de negociación con Cataluña. Que no ha habido ninguna reunión bilateral de modelo de financiación autonómica o que tenga que ver con la financiación autonómica en Cataluña. Si lo que ha dicho la consejera es que su pretensión, así manifestada siempre, es que quiere que haya esas reuniones, pues eso es lo que habrá dicho. Pero desde luego no ha podido decir que ha habido reuniones, al menos con el Ministerio de Hacienda. Me acompaña Carolina España, que es consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía. Carolina, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Hubo plantón por parte de la consejera de Economía de Cataluña, ¿verdad? Bueno, efectivamente fue un desplante y una falta de respeto al propio Consejo de Política Fiscal y Financiera y el resto de comunidades autónomas. También es verdad, en honor a la verdad, hay que decir que yo por lo menos en los consejos que he asistido, que fue el de julio del año pasado, tampoco asistió el consejero correspondiente, pero ahí lo que nos llama la atención es el motivo, la justificación de la ausencia, ¿no? Porque lo dijo textualmente, que lo hemos visto recogido en todos los medios de comunicación, que no venía el Consejo de Política Fiscal y Financiera porque había una vía abierta para negociar una financiación singular para Cataluña. Y eso lo hemos visto recogido en todos los medios de comunicación. Y eso es lo que no puede ser, porque eso de alguna forma va contra la línea de flotación del propio Consejo de Política Fiscal y Financiera y atenta contra la igualdad de todos los españoles y la solidaridad entre las comunidades autónomas, ¿no? Pero María Jesús Montero negó que hubiera esa reunión, esa negociación bilateral con Cataluña. ¿Cree entonces usted a la consejera de Economía de Cataluña y no a María Jesús Montero, a la ministra? No, yo lo único que digo es que cada uno dice una cosa. Alguien está cambiando de opinión, porque la ministra dice que no ha habido esas reuniones bilaterales
Y bueno, la consejera tampoco ha dicho que las hubiera habido, lo que ha dicho es que hay abiertas vías de negociación. Y desde luego el pacto firmado está, ¿no? O lo que han firmado los dos partidos políticos no se refiere a una condonación de deuda, a un incremento de la recaudación, etcétera, etcétera. Ya. Montero, por lo tanto, bueno, yo creo que ahí están intentando desviar la atención porque reconocen que es una falta de respeto el hecho de que no se haya presentado al Consejo de Política Fiscal y Financiera y que además encima pues ponga esa justificación. Montero, tengo entendido que trató de calmar los ánimos. ¿Qué se dijeron? Porque hubo verdades como templos por parte de todos los consejeros del Partido Popular y también del consejero de Castilla-La Mancha. ¿Qué se dijo respecto a ese nuevo modelo de financiación autonómica y respecto a ese trato singular de Cataluña? Bueno, efectivamente, hasta el propio consejero de Castilla-La Mancha, que socialista de su partido, también afeó que hubiese un trato desigual y que se hubiese determinados privilegios para algunas comunidades autónomas, como podían ser para los independentistas, ¿no? Decía que bueno, lo de que todos comían de menú y que Cataluña quería comer a la carta, o algo así, era la expresión que utilizó Castilla-La Mancha. Efectivamente, de alguna forma allí pusimos de manifiesto que lo prioritario para todas las comunidades autónomas en estos momentos es la reforma del sistema de financiación, un sistema que está ya obsoleto, un sistema que se comprometieron, este gobierno, el gobierno de Sánchez, se comprometió en el año 2018 a renovarlo y que han pasado 5 años después y seguimos exactamente igual. Por lo tanto, nosotros lo que le apremiamos ayer en el Consejo, lo que le dijimos es que era urgente y necesario que empezaran a trabajar. Es verdad que hay algunos trabajos ya realizados, pero en los 2 últimos años no se ha avanzado absolutamente nada. Si esto sigue adelante, ¿ustedes se plantean llevarlo a los tribunales, este nuevo modelo de financiación que va a hacer concesiones muy graves a Cataluña y nos va a hacer diferentes a comunidades autónomas y también a ciudadanos? Bueno, nosotros en principio lo que vamos a hacer es tratar de negociar y de llegar a acuerdos y de que finalmente, porque los tribunales tardan luego en resolver todas estas cuestiones. Y nosotros necesitamos urgencia, igual que ha sido urgente pues para cerrar los pactos con la amnistía, para cerrar esa condonación de deuda, para cerrar esas reclamaciones del traspaso de rodalíes con inversiones, etcétera. Eso se ha hecho de una forma urgente, pues que se haga urgente también esa reforma del sistema de financiación. Y además es que le pedimos más, le pedimos que mientras se reforme el sistema de financiación para todas las comunidades autónomas, se contemple en los presupuestos generales del Estado que se están elaborando en estos momentos un fondo transitorio de nivelación que compense por lo menos a Andalucía y a las comunidades que están financiadas por debajo de la media, las comunidades que reciben menos de lo que le correspondería, porque Andalucía es que está perdiendo cada año 1.000 millones de euros por un sistema de financiación injusto y lesivo para Andalucía. Por lo tanto, eso también es urgente ahora que se están elaborando los presupuestos generales del Estado. Un fondo transitorio de nivelación. Creo yo que no estamos pidiendo gran cosa, ¿no? Si a otras comunidades se les atiende, ¿por qué no a las que estamos infrafinanciadas? Claro, ¿y cómo cayó esa propuesta suya, ese fondo transitorio de nivelación en las filas socialistas y María Jesús Montero? ¿Cómo recibió la idea? Bueno, el propio consejero de Castilla-La Mancha también lo vio viable, porque aquí hay algunas comunidades autónomas, no solo Andalucía, también está Valencia, también está Murcia, Castilla-La Mancha, somos 4, fundamentalmente las principales comunidades autónomas que según los diferentes informes de distintas entidades estamos recibiendo una financiación bastante alejada de la media, y hasta el propio consejero de Castilla-La Mancha vio bastante factible este fondo transitorio de nivelación. Es cierto que la ministra no se pronunció al respecto, pero nosotros vamos a seguir reclamándolo porque entendemos que es de justicia para Andalucía. La ministra también les comunicó que el margen de déficit en el que podrán incurrir en el año 2024 va a aumentar en unos 1.300 millones de euros. ¿Esto qué va a suponer y cómo ven esta propuesta de Montero? Bueno, realmente el margen de déficit ya lo conocíamos por la información
por el plan presupuestario que se había enviado a Bruselas en el mes de octubre. Y nosotros en ese punto, lo único que le hicimos entender o le pusimos sobre la mesa a la ministra era las discrepancias que había con respecto a los criterios de distribución. Es decir, ¿por qué si España tiene que cumplir un déficit del 3% en su conjunto, todas las administraciones públicas, por qué se reserva al gobierno un 2,9% de déficit y a las comunidades autónomas les deja tan solo un 0,1% de déficit? Hay que tener en cuenta que las comunidades autónomas ejecutamos más del un tercio del total de los gastos, es decir, la sanidad, la educación, las políticas sociales. Por lo tanto, oiga, si ejecutamos un tercio de los gastos, déjenos un tercio del déficit. Por lo menos explíquenos cuál ha sido el criterio para que usted se reserve la mayor parte del déficit, el 2,9%, y deje tan solo el 0,1% a las comunidades autónomas. Ahí la verdad es que explicar un poco los criterios de esta distribución, y fundamentalmente esa fue nuestra queja. No se nos había dado la información con carácter previo y tampoco se nos explicó allí los criterios de esa distribución que entendíamos que no era equilibrada, ¿no? Claro, y la advertencia o la amenaza, no sé cómo llamarlo, de Montero, de que si vetaban su senda fiscal en el Senado, entonces habría una más dura. ¿Eso lo interpretaron ustedes como una advertencia, una amenaza, un chantaje? Bueno, desde luego sonó a eso, ¿no? Cuando lo vimos recogido en los medios e incluso allí en el propio Consejo sonó a eso, a amenaza. En cualquier caso, habrá que ver qué ocurre estos días, habrá que intentar estudiar también ese informe de la abogacía del Estado y se irán dando los pasos correspondientes. Yo creo que amenaza con chantaje no es el modelo a seguir. Hay que hablar, hay que negociar, hay que consensuar, porque luego vemos que con otras comunidades autónomas sí se llega fácilmente a acuerdos. Por lo tanto, ese debe ser nuestro objetivo y en esa línea seguiremos. Pues Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, muchísimas gracias, ánimo y a seguir peleando por una financiación justa para todas las comunidades autónomas y para todos los ciudadanos, que muchas veces a mí me da la sensación de que hablamos de comunidades autónomas como grandes cifras, pero es que detrás estamos todos nosotros y me parece que es injusto. Claro. Estamos todos los españoles, sí. Y en el momento en que se beneficia una comunidad en detrimento de otra, pues estamos rompiendo la igualdad de todos los españoles. Eso es muy delicado. Por lo tanto, tiene usted toda la razón y en eso seguiremos. Muy bien. Pues Carolina España, muchísimas gracias por atendernos. Un placer. Un abrazo. Adiós. Buenos días. Muy rapidito, antes de irnos a publicidad, ¿cómo veis esto, Garnica? Pues yo lo relativizo bastante. O sea, vamos a ver, da igual, porque España es un país que por su estructura... O sea, tú ya te has rendido. Te cuento, si no está mal. Es decir, la deuda que pueda contraer una administración, sea la estatal, la autonómica o la municipal, siempre la va a respaldar la instancia final, que es el Estado. Y la Seguridad Social lo mismo. O sea, esto no es Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando un Estado lo hace mal, por ejemplo, California, y quiebra... cuando California quiebra, le dice a los funcionarios, mire usted, menos la policía, los bomberos y los de urgencias, los demás que ya no vengan el lunes a trabajar. Y entonces, claro, se organiza un pitote de cuidado. Pero esto aquí no se produce. Fue el PP el que crea el Fondo de Liquidez Autonómica, el FLA, que es el fondo que decide cubrir los déficits, los dispendios y los desajustes de las autonomías. Entonces, ahora mismo, ¿qué más da? Para cualquier autonomía, me da igual de Castilla-La Mancha, gobernada por los socialistas, o Andalucía, gobernada por el PP, ¿qué más da incurrir en un déficit más grande, más pequeño o en cero déficit? Si luego va a llegar, si es necesario, el Estado y lo va a cubrir, que además no me parece mal, cuidado, que para nada lo estoy criticando, solamente estoy denotando que es queda un poco lo mismo. Entonces, claro, dice, bueno, unos tienen el 2,9% del déficit permitido. Sí, pero claro, paga el déficit de la Seguridad Social, paga el Ejército, paga la Administración de Justicia, paga muchas prestaciones sociales y paga el servicio de la deuda, en buena parte, claro. Lo que pasa es que tiene totalmente sentido lo que plantea la consejera. Claro, dice,
aparte que el 3% de déficit es el requisito de Bruselas, que no quiere decir que lleguemos al año que viene al 3% de déficit. Esa es otra cuestión. Pero bueno, en cualquier caso, asumiendo ese 3%, tiene mucho sentido. Dice, si yo absorbo un 1% de una tercera parte del gasto público, por lo menos déjeme usted una tercera parte del déficit. O sea, a mí eso me parece absolutamente razonable. Y si no, explíqueme por qué usted se reserva ese 2,9%, que me parece perfectamente lógico. Eduardo. Bueno, la reserva precisamente es para eso, para cubrir las diferencias que las comunidades autónomas hacen cuando no hacen bien los deberes. De todas formas, me he estado leyendo mientras escuchaba la entrevista y hablamos de un 14,9% más de financiación a las comunidades autónomas de lo que hubo el año pasado. Estamos hablando de 154.467 millones de euros. Millones de euros como si fueran... No estamos hablando de reducirlo, estamos hablando de que lo van a ampliar y por eso se van a dar más servicios públicos por las comunidades autónomas. Me voy a publicidad y terminamos hablando de la COP28. Lo hemos visto 1000 veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente decides vivir. ¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el 2023 y 2024, contratando además decesos, vida y o accidentes antes del 31 de enero. Consulta los productos incluidos en la promoción en asisa.es o en el 910 10 21. Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Sabemos que la vida no es perfecta, pero hay una cosa que sí lo es. La nómina de tus trabajadores. Gracias al software de nóminas y recursos humanos de Tu Gesto, nóminas listas y enviadas en pocos clics. Y con asesoría incluida. Solicita una demo gratuita o más información en www.tugesto.com. Tu nómina perfecta. Tu nómina fácil. Tu Gesto. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo. ¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar el Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad. Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2,5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Creo que la mayor parte de las cosas que aparecen en él forman parte de lo que implícitamente hemos respaldado ya. Y si queremos que de verdad marque un cambio de tendencia, necesitamos ser mucho más explícitos. Por supuesto que primero necesitamos reducir las emisiones, reducir la presencia de combustibles fósiles para poder prescindir de ellos, pero me parece que tal y como aparece redactado dice muy poco, añade muy poco a lo que ya tenemos recogido en el Bueno, acuerdo está a punto de terminar la COP28 y parece que hay un desacuerdo importante sobre los combustibles fósiles. ¿Con qué te quedas de esta COP? Pues no esperaba mucho de ella, porque cuando los dos países que más contaminan del mundo no asisten, como son Estados Unidos y China, pues la hipocresía de los estados queda patente. Y aparte lo hemos visto con la guerra de Ucrania, que al final los distintos países han tenido que volver a sus energías tradicionales. Alemania el carbón, Francia la energía nuclear, porque las energías verdes están muy bien, pero eso fue una gran inversión de dinero y a muy largo plazo. O sea, no es una solución que se pueda buscar de hoy para mañana. Garnica. Pues como titular que la cumbre ha vuelto a poner las contradicciones que existen en este campo. ¿Y Eduardo? Que es un desastre hacia dónde va el mundo, hacia dónde va el planeta y que o nos lo tomamos en serio o vamos a dejar una herencia muy mala a nuestros nietos, Garnica, y a las futuras generaciones que van a tener un mundo mucho peor para vivir. Chicos, que os veo en forma. Eduardo Abad, Gonzalo Garnica, Aurelio García del Barrio. Cuidaros mucho, ánimo y abrigaos, ¿no? Porque hace un tiempo casi primaveral, no hace mucho frío, ¿no? Se está fenomenal, ¿eh? Estamos teniendo en diciembre en Murcia 26 grados, como en Alsacia, igualito. ¿Te dais cuenta? 30 grados en Alicante, 30. Marcan para hoy. O sea, en diciembre, ¿eh? En diciembre. Me voy a ir para allí. Sí, te vas para allá. Vamos, yo de cabeza también. Mañana. Gracias, por el martes. Adiós. Buenos días. Adiós.
Mapfre patrocina la información del tiempo. En la península entrará un frente atlántico por Galicia con aumento de nubosidad y precipitaciones desplazándose hacia el sureste. En el resto de la mitad noroeste serán más débiles y dispersas y en buena parte de la península y los archipiélagos intervalos de nubes altas. Probables calimas en Canarias, así como nieblas matinales en amplias zonas de montaña del norte y centro de la meseta oeste de Andalucía y Cataluña. También son probables nieblas costeras en litorales, sudeste y también en Baleares. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Evita futuras averías en el cambio automático de tu coche. Haz el mantenimiento del cambio automático en Automatic Express. Entra en automatic.es. Aprovecha el descuento del 10% en el mantenimiento del cambio automático. Somos expertos en hacer el mantenimiento del cambio automático. Cuidamos tu cambio automático. Te lo hacemos en un Express. Automatic.es. En Viana Capellanes cocinamos tu Navidad. Un año más lanzamos nuestra carta de Navidad y en esta ocasión más especial que nunca. Nunca ha sido tan fácil cocinar un solomillo Wellington, a no ser que la chef Mar Orozco lo haga por ti. Con esta colaboración introducimos la alta cocina para terminar en casa en la oferta de Viana Capellanes. Disfruta de esta y muchas posibilidades más estas Navidades. Consulta la carta en vienacapellanes.com. Capital Intereconomía, finanzas, mercados. Foster Suisse, la firma especialista en empresas offshore y banca internacional, les ofrece este espacio. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Preapertura, Ángeles Lozano. ¿Cómo viene el IBEX? Buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. De momento con una ligerísima subida del 0,10%. Hoy el ritmo de la sesión lo va a marcar el dato de IPC que conoceremos en Estados Unidos a las 2:30 de la tarde, hora española. Los analistas auguran un ligero repliegue en el IPC desde el 3,2 hasta el 3,1% y no se esperan cambios en la tasa subyacente que podría repetir en niveles del 4%. Será un dato clave en este inicio de la reunión de 2 días de la Reserva Federal estadounidense. Conoceremos el desenlace mañana con los mercados europeos ya cerrados, también pendientes de las reuniones de Banco de Inglaterra y BCE el próximo jueves. En este martes el Tesoro Público celebra la última subasta de letras de 2023. También tendremos el índice ZEW de confianza inversora de diciembre en Alemania y en la eurozona, y en Estados Unidos, además del IPC, conoceremos datos de la balanza presupuestaria de noviembre y Oracle presenta resultados. La prima de riesgo está en 101 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 3,23. En Europa, Manuel. Nos encaminamos a una apertura alcista y con buen tono el Eurostoxx 50 en principio sube prácticamente un punto porcentual, ganancias más moderadas en torno al 0,3% para Londres y París, avances del 0,1% para el DAX germano y en principio todo apunta que el MIPTEL italiano va a cotizar con una subida del 0,16% en una jornada en la que hemos conocido los precios mayoristas en Alemania que han bajado un 3,6% en noviembre. Continúa esa tendencia de desaceleración de los precios mayoristas en la locomotora europea. El Banco de Francia además revisaba ayer por la tarde a la baja el crecimiento para el cuarto trimestre pírrico del 0,1%. En el plano corporativo hay que estar atentos a muchas compañías del sector sanitario, AstraZeneca, que va a pagar hasta $1.100 millones para hacerse con una desarrolladora de vacunas estadounidense, y Cosavax también a Carmat, que ha anunciado el primer implante de un corazón artificial en un paciente con un tumor, o Sanofi, que también ha llegado a un acuerdo para una licencia en un tratamiento contra la enfermedad de Pompe. Recordemos que venimos de un cierre en Asia con pleno de ganancias, al margen de la debilidad en las bolsas indias. El Hansen de Hong Kong se recupera de las caídas de ayer, ahora mismo sube un 1,3%. Como decimos, pleno de ganancias en Asia, y los futuros en Wall Street
anticipando ligeros avances que son de 0,1 porcentual tanto para el S&P como para el Dow Jones de industriales. Las materias primas continúan esa tendencia de alzas moderadas hasta los $76,5 en la cotización del Brent. El precio del West Texas, el crudo ligero, está rozando los $72. Y por último, en las divisas la tónica es de un dólar debilitándose frente a las principales divisas, y entre las monedas con mejor desempeño el dólar neozelandés y el dólar australiano. En lo que respecta al euro frente al dólar, gana la moneda única frente al billete verde, dólar 0,777 al cambio. Importante, varias referencias, entre ellas el precio del petróleo, el comportamiento que está experimentando el crudo en las últimas jornadas. De ese comportamiento del petróleo nos ha hablado Miguel Temprano. Todos los indicadores colaterales que tienes no son buenos. Cuando el petróleo baje de una manera sistemática, a pesar de que hay una reducción de la oferta, es decir, la producción por parte de los países productores, y sigue bajando, eso significa que la demanda cae. Si la demanda cae en el transporte, y el petróleo, el 98% se emplea en transporte, lo cual significa que la actividad está cayendo. Es que es un parámetro muy fácil de utilizarlo como patrón de medición. Insisto, la producción ha caído sustancialmente durante el año. Es Miguel Ángel Temprano, analista independiente, que también nos hablaba del sentimiento, del tono del mercado. Yo no podía imaginarme a principio del año que acabaríamos así, pero es que ya acabando el año, el S&P sigue subiendo más de un 10%, el Eurostock un 15 y pico, el oro, que siempre aparece como un patrón refugio, se ha vuelto a bajar los 2.000, el petróleo, a pesar de todo eso, da su ayuda, bajando pues el West Texas al rango de los 70, 71, en una situación donde la actividad puede parecer que disminuye porque el petróleo, que se destina fundamentalmente a movilidad, baja. Encontramos con que pues las bolsas suben, con lo cual ahí es una apuesta muy seria a que el año que viene va a ser un muy buen año. Pablo García es director de Divacons Alfa Value. Pablo, buenos días. Hola, buenos días, Susana. ¿Y hoy del mercado qué esperas? Bueno, hoy el mercado es inflación, o mejor dicho, desinflación, porque el mercado está especialmente atento y optimista. Lo hemos repetido muchas veces en Intereconomía. Los inversores siguen extremadamente optimistas respecto a los banqueros centrales y los analistas, que son mucho más moderados porque los mensajes se han mantenido. Y bueno, pues yo creo que todos los analistas llevamos en la parrilla de diarios de mercados de hoy pues todas las estimaciones, pero lo más significativo es que la desinflación está ahí, pero que el ritmo de esa desaceleración de la inflación no va a ir mucho más allá. Del 3,2 se espera que caiga al 3,1 y la mensual quede estancada. Muy importante la inflación y muy importante también la actividad y la confianza. Hoy vamos a tener encuesta ZWE de confianza inversora en Alemania. ¿Qué esperas por la parte de Alemania? Bueno, es verdad que se están estabilizando ciertos datos, tanto del IFO como del ZEW. Eso puede ser algo positivo, pero se está estabilizando solo y en niveles muy, muy bajos. Esperamos un 9,5 respecto al 9,8 y lo que llamamos el Survey Current Situation en el menos 76. Es, bueno, pues un poquito mejor, pero la situación de Alemania sigue siendo preocupante para el devenir de Europa, que está pues en una desaceleración cada vez más fuerte. Hacemos paradita y a la vuelta analizamos la apertura del mercado. Hasta ahora. Foster Suisse, la firma especialista en empresas offshore y banca internacional, les ha ofrecido este espacio. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente.
Con Cibislen, invierte en proyectos inmobiliarios desde tan solo 250 euros. Nuestra rentabilidad media en 2023 es del 10% anual. Miles de inversores ya confían en Cibislen para sacar la máxima rentabilidad a su dinero. Únete a la inversión inteligente visitando www.cibislen.com. Radio Intereconomía. Información seria y veraz. El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. Entramos en la recta final del año y muchos vendedores no llegarán a objetivos por falta de conocimientos. El 12 de enero, Ángel Escribano presenta en Madrid El Método. 4 horas de formación presencial disruptiva y provocadora. Después de esta formación, sus vendedores cambiarán su actitud y sus resultados en menos de 2 meses. Entre en evar.es y cuéntenos su caso.